bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda: La monja y Satanás. Marcela era una joven que deseaba ser artista, ya que le apasionaba el arte como la pintura y la música, y ella esperaba algún día poder dedicarse a alguna de esas profesiones. Sin embargo, su madre, que era una señora sumamente religiosa y sobre todo quería poder presumir con sus amigas religiosas que tenía una hija monja, trataba de meter la idea a Marcela que lo mejor para ella era ser una monja y dedicarle su vida a Dios. Sin embargo, Marcela no sentía la vocación de monja, pero la madre de Marcela, entre múltiples discusiones y altercados, prácticamente la obligó a Marcela a unirse al convento, sin que ella quisiera. Entonces, al ingresar al convento, veía que había muchas jóvenes que se encontraban sumamente contentas y entusiasmadas por estar en aquel recinto. Entonces Marcela le preguntaba a una de las jóvenes que por qué le daba tanta felicidad el estar en aquel lugar, y aquella joven, de nombre María, le decía que era porque le entregaría su vida a Dios, que cómo no podía ser feliz si Dios era felicidad. Y Marcela le decía: pues este lugar me parece todo menos feliz. Te despiertan cuando todavía está oscuro, te ponen este terrible traje, te ponen a rezar por horas, te ponen todo el tiempo a trabajar en todo. Cuánta felicidad, cuánta alegría. Hay funerales que son más alegres que este lugar. Cuando pueda, me voy a escapar. Así también le daré una lección a mi madre por obligarme a estar en este terrible lugar. Entonces María le decía que no hablara de esa manera de Jesucristo, que Jesucristo la había puesto ahí por alguna razón y que mejor rezara para olvidar esas ideas y el diablo no fuera a tentarle por sus palabras. Y así Marcela hacía todo obligada. Una de las actividades de Marcela era ir a una parcela que tenían cerca del convento en los llanos, donde cultivaban un poco de todo, desde tubérculos, legumbres que servían para los alimentos de aquel recinto. Así Marcela se encontraba haciendo la recolecta de los vegetales, cuando por detrás de una colina escuchaba el sonido de una melodiosa canción. Entonces le dijo a sus compañeras que en un momento regresaba y partió a ver de dónde provenía esa música, cuando veía a un joven apuesto con un violín, y Marcela le decía que era una hermosa melodía. Aquel joven le decía que era una de sus favoritas. Marcela se presentaba con aquel joven, aunque le daba algo de pena que la viera llena de tierra, y aquel joven le decía que él se llamaba Maximiliano y que era un pastor de cabras. Y Marcela veía que había una gran cantidad de hermosas cabras negras que se encontraban en un rebaño pastando en aquellos llanos. Así el joven le decía: mira, te voy a tocar una canción especialmente para ti. Y comenzaba con una envolvente melodía. Cuando escuchaba que sus compañeras novicias le llamaban por su nombre, Marcela, algo fastidiada, le decía: me tengo que ir, pues como ves, y para mi desgracia soy monja, y creo que hasta los presos tienen más libertades que yo, pero te agradezco las hermosas melodías que el día de hoy has tocado para mí. Entonces Marcela solo se regresaba nuevamente al convento, y ya en su cama esa noche no podía dormir, pues aquel joven le había cautivado su mirada, su sonrisa, esa hermosa música. Marcela haría lo posible por encontrarle en el huerto lo más que se pudiera. Al día siguiente Marcela se adelantaba al huerto para ver si podía encontrarse nuevamente con aquel joven, y comenzó a escuchar nuevamente esa melodía, y ahí estaba aquel joven.
Marcela solo se acercó nuevamente y le mencionaba que iba a su huerto a la recolección de verduras para el convento. Aquel joven, Maximiliano, le preguntaba que por qué se había metido al convento, y Marcela le decía que su madre le había obligado prácticamente. Aquel joven le decía que desafortunadamente la gente era tan egoísta, que siempre sentían el derecho a decidir por alguien más, y que era injusto que le sirviera a Dios, quien pregonaba libertad, bondad, amor y justicia e igualdad. E irónicamente, es de lo que más carece la humanidad, y solo la gente con caretas y máscaras, con doble moralidad, se aprovechan de esas situaciones y desafortunadamente usaban el nombre de Dios para poder tener ese dominio y ese poder. Marcela, al ser una joven de no más de 20 años y sumando el enojo que sentía con su madre por haberle obligado a permanecer en el convento, escuchaba las palabras de aquel joven y coincidía con él, y se le hacían muy sabias sus palabras. Marcela se sentía cautivada por aquel joven, quien tenía una mirada totalmente cautivadora, y por el gusto que ella tenía por las artes. Marcela aprovecharía cada momento que podía para acudir a la parcela y encontrarse con aquel joven y apuesto hombre que la tenía maravillada. Un día, aquel joven besó a Marcela y se dieron un beso bastante apasionado. Aquel apuesto varón le enamoraba totalmente y le decía que se escapara y que se fuera con él, y juntos aprenderían música y de eso vivirían. Justo era el sueño de Marcela. Así Marcela se quedaba meditando cómo podría partir y escaparse con aquel apuesto joven del cual se encontraba totalmente enamorada. Entonces Marcela acudía lo más temprano posible a aquella parcela, lo más temprano que le dieran permiso las novicias de mayor rango, y Marcela le externaba al joven que estaba decidida a partir con él, que sentía miedo que Dios le castigara por su acto de rebeldía. Entonces aquel joven le revelaba una noticia bastante abrumadora y le decía que él adoraba a Satanás y que Satanás era su señor. Así Marcela solo se asustaba y le decía que cómo era eso posible, y también le externaba: es bien cierto que yo no soy una ferviente católica, sin embargo yo soy católica y venero a Jesucristo, no soy como mis compañeras que solo sirven sin cuestionar su propia felicidad. Sin embargo, yo jamás podría seguir a Satanás. Aquel joven le decía: entiendo tu postura. Satanás era el ángel más apreciado por Dios, y la sociedad lo tacha como un despreciable hedonista y vil. Sin embargo, te pregunto, ¿quién es el ser divino que pide sacrificios, veneración, servicio? ¿Ese es tu Dios católico. Parece un régimen, parece casi imposible llegar al cielo, es un régimen de sufrimiento, y la sociedad te ha vendido un cielo y un infierno bastante distorsionados, del cual realmente es. Y aquel joven le decía: pero no importa, sigue adorando a tu Dios hebreo, cielo o infierno, lo importante es tener felicidad en este plano terrenal, sin dañar a nadie más. ¿No lo crees? Así Marcela, en su pensamiento, esas palabras de aquel joven sonaba bastante lógico. El pensamiento de aquel joven era bastante enigmático y solo un tanto temerosa, pues era una monja y aparte estaba sumamente enamorada de aquel joven. Aceptaba su idea, pero ella sin abandonar sus creencias religiosas, claro está. Aquel hombre le mencionaba: pero tampoco me malinterpretes, que no significa que estoy en contra de tu Dios ni contra de tu religión. De hecho, te daré una gran cabra de mi rebaño para que la entregues al convento, y en alguna ocasión especial pueden hacer un festín. Solo dile a la Madre Superiora que un buen católico la dio como donación y te aseguro que no te cuestionará nada. Marcela le decía que no podía aceptarle, pues que le daba algo de vergüenza aceptar ese regalo. Maximiliano le decía que no se le estaba dando a ella, que más bien se le estaba donando al convento, aquel animal. Entonces, al aceptarle, Marcela le amarró un lazo en el cuello y lo llevó al convento.
y justo le dijo a las superioras que era una donación de un buen católico. Así las religiosas solo hacían planes y quedaban que utilizarían aquella gorda cabra para la fiesta en honor a la Virgen. A partir de ese momento comenzaron a pasar muchos eventos y sucesos dentro de ese convento, desde voces tenebrosas, sonidos guturales, cánticos demoníacos. Realmente todos en ese convento sentían que la maldad se había infiltrado y recorría aquellos pasillos. En ocasiones, cuando las monjas caminaban entre esos viejos pasillos, veían sombras y a un hombre que deambulaba y luego desaparecía y dejaba una estela de olor nauseabundo como podrido. El terror se había hecho presente de todas las monjas, y así entre todas esas situaciones paranormales y o diabólicas, las monjas despertaban con la noticia de que María estaba en su cuarto diciendo groserías, maldiciendo a Jesucristo, y hablaba algún tipo de idioma o dialecto el cual no comprendían. La Madre Superiora solo decía: el diablo logró tomar el control de María, y ponía a todas las monjas a rezar por el alma de María, y la Madre Superiora enviaba una carta en calidad de urgente al cardenal, narrando esa situación sobre la posesión demoníaca de una joven monja. Marcela al día siguiente iba nuevamente al huerto y veía a Maximiliano en el mismo árbol de siempre que daba una muy buena sombra, y Marcela le platicaba lo que sucedía con María y que había sido poseída por algún demonio, y también le decía que María siempre había sido tan devota de Jesucristo y tan buena que no se merecía lo que le estaba sucediendo. Y aquel joven le decía: qué pena lo que le sucede a tu amiga María, y qué mal que ella, siendo tan entregada a Jesucristo, Él no la haya protegido. Desafortunadamente eso les va a pasar a todas las monjas, a excepción de ti. Y Marcela le preguntaba que por qué decía eso. Aquel joven le decía que le había mentido, que no se llamaba Maximiliano, que su verdadero nombre era Satanás. Entonces Marcela solo se quedaba estática por el miedo, y le decía a aquel joven que no jugara con eso, que le daba mucho miedo el solo escuchar esa palabra. Y aquel joven, ya con una voz diferente, le decía: no estoy jugando, yo soy Satanás, y gracias a ti pude ingresar, ya que yo no puedo entrar así solamente. Necesito ayuda de algún religioso que me invite o me introduzca a algún lugar sacro, y fuiste tú quien lo hizo. Al introducir a ese macho cabrío de color negro, ahí obtuve el permiso, y quién lo diría, ustedes me sacrificarían para su beneplácito, pero en cambio seré yo quien las sacrifique a todas. Pero descuida, a ti no, Marcela, a ti te daré riquezas, tocarás las mejores melodías y pintarás los cuadros más hermosos, y no solo eso, te daré el conocimiento para el dominio de las artes obscuras, desde invocación de demonios, magia negra, y podrás ser novia de Satanás y dejar ese convento de una vez, que era lo que tú tanto querías. Así Marcela, postrada de miedo cuando sintió un poco de movilidad, solo corrió y corrió. Al ir llegando se encontraba con un sacerdote, quien le decía que iba como misión especial a exorcizar a una monja, y Marcela le señalaba el camino. Juntos ingresaban, y la verdad era todo un caos el convento, pues otra monja ya también se encontraba posesa. Una virgen lloraba sangre, y todas las monjas sentían el miedo hasta los huesos. Así el sacerdote llegaba y la Madre Superiora le indicaba el camino hacia la habitación de María. Cuando ingresaban a aquella habitación, María ya se encontraba arriba de un ropero. La bajaron entre varias monjas y el sacerdote. Aquel joven comenzaba con el ritual del exorcismo y ponía a todas las monjas a rezar. Afuera del cuarto de María también el mismo ritual de exorcismo y cantar cánticos religiosos. Solo se escuchaban sonidos demoníacos y la terrible voz que emitía María, quien hablaba latín con aquel sacerdote.
Pasaban horas cuando aquel joven sacerdote salía exhausto y mencionaba que era sumamente complicado, pues ese demonio, aquel maldito demonio, era bastante fuerte. Aquel sacerdote tomaba un descanso y Marcela aprovechaba y se le acercaba y le decía que si le podía dar confesión. Aquel sacerdote le mencionaba que en esos momentos no, pues quería priorizar el exorcismo. Y Marcela le decía que era bastante importante la confesión y que tal vez eso le ayudaría. Así aquel joven sacerdote accedía y Marcela en santa confesión le revelaba todo, desde el joven que le había seducido, el macho cabrío y cada detalle que había ocurrido. Aquel sacerdote nuevamente se preparaba con su instrumentaria sacra y partía al establo de aquel animal y comenzaba con el ritual del exorcismo de aquella criatura. La cabra negra solo reía y se mostraba bastante violenta. Incluso atacaba al sacerdote y aquel animal, para sorpresa de Marcela y el sacerdote, podía hablar. Después de varias horas en un exhausto exorcismo, aquel animal se quedó inmóvil, comenzó a hacerse cenizas y empezó a oler a azufre. Aparentemente todo había terminado. El sacerdote solo se sentaba, pues estaba bastante fatigado, bastante cansado. Así Marcela corría para ver cómo estaba su amiga María, quien yacía ahí, en su habitación, sin signos vitales. Lamentablemente, pues su cuerpo no había aguantado la posesión demoníaca. Posteriormente se le dio santa sepultura a María, y así pasó el tiempo. La actividad demoníaca cesó en ese convento después de aquel día, y Marcela, por el remordimiento de la muerte de María, se convirtió en una fiel devota y en una monja ejemplar. Mandaron destruir ese huerto para que ninguna joven terminara siendo seducida por Satanás nuevamente, y al pasar los años, Marcela se convirtió en la madre superiora de ese convento, donde incluyó clases de pintura y música cuando ella era encargada. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. y a mí me resta desearte una mórbida noche.